Hola, es Keila Tam, los saluda Guillermo Valencia y quiero continuar con la sesión de libros para Game Changers. Y es que en este momento estamos viviendo un instante en que la historia se define, un instante donde una potencia mundial invade un bastión geopolítico, un punto de pivote geopolítico que va a tener muchísimas repercusiones en términos económicos, en términos geopolíticos y que van a definir un nuevo orden mundial. Y por eso hoy quiero compartir una reseña sobre un libro que es como una especie de manual para entender lo que está pasando y que se llama Orden Mundial y lo escribió uno de los políticos más controvertidos en términos de política exterior de Estados Unidos, Henry Kissinger. Henry habla de cómo nosotros, nuestra civilización, se ha organizado históricamente por medio de órdenes mundiales. Órdenes mundiales son el mínimo conjunto de creencias que nos permiten coexistir, el mínimo conjunto de creencias que nos permite definir tanto el comercio internacional como las relaciones de política exterior de diferentes países o bloques. Un ejemplo en orden mundial es la Unión Europea. La Unión Europea cree en el principio democrático y espera que sus partners acepten ese principio democrático. Cuando aceptan ese principio democrático, entonces llegan a un acuerdo por medio de los mecanismos que ellos han usado de negociación. Entonces, digamos, ese es un tipo de orden mundial. Pero otro tipo de orden mundial es lo que trata de construir China, donde su importancia no es la democracia, su importancia está en el crecimiento económico y la estabilidad social, en la obediencia a la arquitectura a un partido que tiene como objetivo crear bienestar a su gente. Son sistemas totalmente diferentes y son conjuntos de creencias que si no se entienden van a generar conflictos. Hay conjuntos de creencias que si bien pueden coexistir, hay conjuntos de creencias que no pueden coexistir. Por ejemplo, el orden mundial que promueve el califato, el ISIS, hace que sea muy difícil coexistir con otros sistemas que estén por fuera del Corán. Los órdenes mundiales, irónicamente, nacieron en Alemania, en algo que se conoce como el Tratado de Westfalia, después de la Guerra Europea de 30 años, que fue una guerra sangrienta, se define la idea de un Estado soberano que va más allá de las religiones, que en ese instante era la Iglesia Católica y empezaba la Reforma Protestante, la Reforma Calvinista, que estaban de alguna manera ligados con la idea de la Ilustración y el Renacimiento. Entonces, este conflicto de la Guerra de 30 años, que fue supremamente sangriento, llegó a un nuevo acuerdo en Europa. Y ese acuerdo fue el que fundamentó la idea de los Estados-nación y fundamentó la arquitectura básicamente del sistema occidental. Una de las grandes características de esto es la flexibilidad. El hacer que no haya una nación tan grande hace que sea posible crear una alianza que se oponga a la emergencia de un nuevo contrincante. Cuando esta flexibilidad se vio amenazada, siempre Europa entró en un conflicto. Cuando se crearon estas alianzas fuertes entre la Rusia zarista, entre Francia e Inglaterra, pues con la muerte del archiduque entramos en la Primera Guerra Mundial. Cuando Alemania se unificó, retó ese nuevo orden mundial. Y cuando Rusia invade Ucrania, está retando el orden mundial. Cuando China quiere tener el control de la 5G y el mar del sur de China, también está retando el nuevo orden mundial. Entonces, los invito a leer este libro que da como una especie de mapa conceptual para entender qué está en juego aquí, cuál es el clash o el encuentro entre varios sistemas de creencias diferentes y que si no se crea una manera de coexistir o unos buffers que permitan que el mundo puede coexistir con sistemas de creencias diferentes, pues la probabilidad de un conflicto aumenta de manera importante. Orden Mundial de Henry Kissinger, definitivamente uno de los libros que hay que leer para entender
un mundo que está cambiando sus fronteras geopolíticas.